El millonario hizo el pedido en alemán para burlarse de la mesera. Quería verla confundida, perdida, humillada frente a todos, pero ella lo miró directo a los ojos y respondió en perfecto alemán, sin pestañear. Hablaba 7 idiomas, y lo que hizo después lo dejó helado. Sebastián Román escuchaba la risa de Vanessa, y cada carcajada le recordaba exactamente cuánto costaba. Había hecho un chiste mediocre sobre el ballet parking, algo sobre cómo el chico parecía más emocionado por conducir su Mercedes que él mismo. Y Vanessa había reído como si acabara de presenciar el mejor monólogo de comedia de su vida. Esa risa exagerada, estudiada, perfectamente sincronizada con sus expectativas de cuándo debería reírse alguien que realmente lo encontrara gracioso. Pero Sebastián sabía la verdad. Conocía exactamente qué compraba esa risa. Su tarjeta Black sin límites, las infinitas veces que la había deslizado para pagar vestidos de diseñador, cenas en lugares como este, viajes a Europa que ella documentaba obsesivamente en redes sociales. Vanessa no reía porque él fuera divertido. Reía porque cada carcajada era una inversión en su acceso continuo a una vida que nunca podría costear por sí misma. El restaurante Lunar brillaba a su alrededor con esa elegancia calculada que Sebastián conocía demasiado bien. Cristal, acero pulido, luces diseñadas para hacer que todos lucieran mejor de lo que realmente eran. Él había cenado aquí docenas de veces, siempre con alguien como Vanessa, mujeres hermosas que lo miraban con ojos que veían dólares en lugar de una persona. A sus 35 años, Sebastián Román era dueño de una cadena hotelera internacional con propiedades en 12 países. Había construido un imperio que generaba millones, y sin embargo, no podía recordar la última vez que alguien lo había mirado y visto realmente a él, no al apellido, no a la cuenta bancaria, no a las oportunidades que representaba, solo a Sebastián. A veces, en las noches cuando regresaba solo a su penthouse después de dejar a mujeres como Vanessa en sus apartamentos, se preguntaba si realmente existía un Sebastián debajo de todo el dinero. Si quitabas los hoteles, los autos, las inversiones, ¿qué quedaba? La respuesta lo aterrorizaba porque sospechaba que era nada, absolutamente nada. Mi amor, ¿me estás escuchando? La voz de Vanessa lo sacó de sus pensamientos. Ella lo miraba con esa expresión de ligera irritación que aparecía cuando sentía que no le estaba prestando suficiente atención, cuando su inversión de tiempo y belleza no estaba recibiendo los dividendos esperados de validación constante. Perdón, estaba pensando en un asunto del hotel de Barcelona, mintió Sebastián automáticamente. La mentira salía tan fácilmente ahora, pulida por años de práctica, suave como el whisky de 30 años que costaba más por copa de lo que muchas personas ganaban en un día. Vanessa suspiró dramáticamente, un gesto que probablemente había perfeccionado frente al espejo, junto con su risa falsa y su expresión de estar perpetuamente impresionada. Siempre trabajando. Necesitas aprender a relajarte, disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Como si Vanessa tuviera alguna idea de lo que eso significaba más allá de gastar el dinero de otra persona. Como si sus conversaciones sobre marcas de lujo y lugares exclusivos tuvieran algo que ver con realmente vivir. Sebastián tomó su copa de vino, un Chateau Margaux que el sommelier había recomendado, con ese tono reverente reservado para botellas que costaban más que un mes de alquiler para la mayoría de las personas. El líquido rojo giraba en el cristal fino y Sebastián se preguntó si realmente podía saborear la diferencia entre este vino y uno de $50, o si solo pretendía apreciarlo porque se suponía que debía hacerlo. «Deberíamos pedir ya», dijo Vanessa, mirando el menú sin realmente leerlo. Sebastián sabía exactamente qué ordenaría: una ensalada sin aderezo, porque estaba obsesionada con mantener su figura perfecta para las sesiones de fotos que conseguía precisamente por ser vista con él. Su relación era transaccional en cada nivel, desde las calorías que ella contaba hasta los regalos que él compraba, cada interacción reducida a su valor de intercambio más básico. El salón del restaurante bullía con el murmullo de conversaciones similares, docenas de parejas interpretando variaciones del mismo guión que él y Vanessa seguían, hombres con dinero acompañados de mujeres que habían aprendido a monetizar su belleza. Todos pretendiendo que había algo real en sus interacciones, todos cuidadosamente
evitando reconocer que se estaban usando mutuamente para llenar vacíos que ninguna cantidad de lujo podría realmente llenar. Sebastián había aceptado hacía tiempo que esto era lo mejor que podía esperar. Había crecido viendo a su padre cambiar de esposa cada 5 años, cada nueva mujer más joven que la anterior, todas atraídas por el apellido Román y todo lo que representaba. Había visto a sus amigos millonarios atrapados en matrimonios donde el amor había sido reemplazado por acuerdos prenupciales y batallas legales sobre propiedades. Esta era la realidad para personas como él. El dinero atraía a cierto tipo de personas, y el verdadero afecto no sobrevivía en ambientes donde todo tenía un precio. Pero esa noche, mientras Vanessa hablaba sobre algún evento al que quería asistir, algo relacionado con una marca de cosméticos que acababa de lanzar una colección exclusiva, Sebastián sintió ese vacío en su pecho hacerse más grande, más pesado, casi insoportable. Era como si estuviera mirando su propia vida desde afuera y viendo a un extraño, interpretando el papel de Sebastián Román, repitiendo líneas ensayadas, sonriendo en los momentos apropiados, pero completamente ausente de su propia existencia. «Llamemos al mesero», sugirió Vanessa, y había algo en su tono que a Sebastián le recordó a un niño ansioso por abrir regalos en Navidad. Ella disfrutaba este ritual de ordenar comida cara, de sentarse en restaurantes donde la gente común no podía entrar, de ser vista en lugares que reafirmaban su posición en esa jerarquía social artificial que ambos habitaban. Sebastián levantó la mano para llamar al capitán de meseros, un hombre de unos 50 años con un bigote impecablemente recortado que se acercó con esa deferencia profesional que el dinero compraba tan fácilmente. «Sí, señor Román. ¿Listos para ordenar?» El hombre lo conocía, por supuesto. Sebastián venía aquí lo suficientemente seguido como para que su nombre estuviera en alguna lista especial, su mesa siempre disponible, su vino favorito siempre en stock. Era otro recordatorio de cómo el dinero creaba un mundo paralelo donde las reglas normales no aplicaban. Y entonces, en un impulso que Sebastián no entendió completamente, hasta mucho después, vio a una mesera cruzando el salón con una bandeja de copas y algo en ella llamó su atención. No era su belleza, aunque era bonita de esa manera natural que no gritaba por atención. Era algo más sutil, la forma en que se movía, como si estuviera completamente presente en lo que hacía, sin la actuación ensayada que todos los demás en ese lugar parecían interpretar. Usaba el uniforme estándar del restaurante, pero de alguna manera se veía diferente, fuera de lugar en ese ambiente de lujo calculado, como si perteneciera a un mundo más real que este teatro de pretensiones en el que Sebastián vivía. Sus zapatos eran cómodos en lugar de elegantes, su cabello recogido en una coleta simple sin los peinados elaborados que las otras meseras lucían. Y había algo en su expresión, una tranquilidad genuina que contrastaba con las sonrisas forzadas del resto del personal. Y porque Sebastián estaba cansado, porque estaba harto de su propia vida, porque en algún rincón oscuro de su ser quería destruir algo de la autenticidad que había visto en esa mesera, solo para confirmar que todo en el mundo era tan corrupto y vacío como él se sentía. Señaló hacia ella y le dijo al capitán de meseros algo que cambiaría todo. «Quisiera que esa mesera tomara nuestra orden». El capitán siguió su mirada, y por un segundo Sebastián detectó algo en su expresión, una pequeña vacilación que podría haber sido advertencia o tal vez decepción, pero el hombre era demasiado profesional para cuestionar la petición de un cliente importante. «Por supuesto, señor Román, enseguida». Vanessa arqueó una ceja, su instinto para el drama social alertándola de que algo interesante estaba por suceder. «¿Por qué esa en particular? Parece nueva». «Tengo ganas de cambiar un poco las cosas», respondió Sebastián, y la ironía de esas palabras solo la comprendería después, cuando fuera demasiado tarde para retractarse. La mesera se acercó a su mesa con pasos medidos, sacando una pequeña libreta del bolsillo de su delantal. Sebastián notó que sus manos eran de alguien que hacía trabajo manual, pero también había algo refinado en sus gestos, una contradicción que por alguna razón lo irritó. Aquí estaba alguien que no estaba jugando el juego correctamente, que no había aprendido las reglas de este mundo. Ella lo miró directamente a los ojos cuando habló, sin la sumisión nerviosa que Sebastián había aprendido a esperar del personal de servicio. «Buenas noches, ¿listos para ordenar?».
Su voz era clara, profesional, pero había algo en ella que sonaba a persona real en lugar de empleada recitando un guión corporativo. Y eso, por alguna razón perversa, hizo que Sebastián quisiera romper esa calma, demostrarle que él era diferente, superior, que ella estaba en su mundo solo porque él lo permitía. Quería verla confundida, incómoda, reducida al papel que se suponía que debía interpretar. Así que Sebastián sonrió con esa sonrisa que había usado 1000 veces para establecer jerarquías, para recordarle a la gente quién tenía el poder, y comenzó a hablar en alemán, un idioma que había perfeccionado durante sus años de maestría en negocios en Múnich. Las palabras fluyeron suaves, arrogantes, diseñadas para humillar envueltas en el barniz de sofisticación cosmopolita. Ich hätte gerne das Rinderfilet, medium rare, mit den Trüffelkartoffeln. Und für die Dame hier einen gemischten Salat, aber ohne Dressing. Sie achtet sehr auf seine Figur. Quisiera el filete de res, término medio con las papas trufadas. Y para la dama aquí, una ensalada mixta, pero sin aderezo. Ella cuida mucho su figura. Vanessa rió deleitada con el espectáculo, sin entender una palabra, pero reconociendo la superioridad implícita en el gesto, disfrutando ser parte de ese momento de crueldad casual que confirmaba su posición por encima de la gente común. Sebastián esperó ver lo que siempre había visto en situaciones como esta: confusión, vergüenza, tal vez un tartamudeo mientras la mesera intentaba explicar que no entendía, que necesitaba que repitiera en español, que lo sentía mucho, pero no hablaba alemán. Esperó ese momento de poder pequeño y mezquino que los hombres como él usaban para recordarse a sí mismos que importaban, que tenían control sobre algo en un mundo que de otra manera se sentía completamente fuera de control. Pero lo que sucedió a continuación destruyó algo fundamental en Sebastián Román, algo que había estado sosteniéndolo durante años sin que se diera cuenta de cuán frágil era realmente. La mesera lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin un rastro de la confusión que él había anticipado, y habló en alemán, no un alemán vacilante o inseguro, un alemán perfecto, fluido, con un acento que revelaba años de inmersión real en el idioma. Ausgezeichnete Wahl. Das Rinderfilet ist heute besonders zart. Möchten Sie vielleicht einen bestimmten Wein dazu? Wir haben einen ausgezeichneten Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley, der perfekt zu dem Fleisch passt. Excelente elección. El filete de res está especialmente suave hoy. ¿Le gustaría tal vez un vino específico para acompañar? Tenemos un excelente Cabernet Sauvignon del Napa Valley que combina perfectamente con la carne. Sebastián sintió cómo su sonrisa se congelaba en su rostro, como algo dentro de él se contraía dolorosamente. Vanessa dejó de reír, confundida por el cambio súbito en la atmósfera, y la mesera continuó, cambiando al francés con la facilidad de alguien respirando. Ou si vous préférez, nous avons un Bordeaux exceptionnel de 2015. Personnellement, je le recommande avec le bœuf. O si prefiere, tenemos un Burdeos excepcional del 2015. Personalmente, lo recomiendo con la carne. Luego italiano, las palabras fluyendo como agua. Oppure, se la signora preferisce qualcosa di più leggero, abbiamo un Pinot Grigio che si abbina perfettamente con l'insalata. O bien, si la señora prefiere algo más ligero, tenemos un Pinot Grigio que combina perfectamente con la ensalada. Sebastián no podía moverse, no podía hablar, solo podía sentir cómo cada palabra en cada idioma destruía la narrativa que había construido, la historia donde él era superior, donde su dinero lo hacía mejor. Vanessa finalmente encontró su voz. ¿Qué está pasando? ¿Habla alemán? La mesera se volvió hacia Vanessa con cortesía genuina. Hablo 7 idiomas, señorita. Alemán, francés, italiano, mandarín, japonés, portugués y español. ¿En cuál se sentiría más cómoda continuando? 7 idiomas. Sebastián había pasado 3 años en Múnich y todavía cometía errores ocasionales. Esta mujer hablaba 7 idiomas. Y entonces ella agregó en español, con un tono profesional pero con un filo apenas perceptible: el alemán del señor es muy bueno, aunque cometió un pequeño error de declinación en el genitivo. Debe ser ihrer Figur en lugar de sein Figur cuando se refiere a una mujer. Es un error común entre hablantes no nativos. El mundo de Sebastián se detuvo. No era solo que lo había corregido, era la forma, sin crueldad, sin triunfalismo, solo con esa precisión clínica que hacía imposible ignorar su error.
Y peor era lo que vio en sus ojos: decepción. No enojo, solo una decepción tranquila que sugería que había esperado algo mejor de él. Sebastián sintió vergüenza, vergüenza real, profunda, el tipo que no podías comprar para salir de ella, que no podías racionalizar. Se vio exactamente como ella lo había visto: un hombre rico y aburrido que había decidido entretenerse a expensas de alguien que trabajaba honestamente. Entonces, dijo la mesera, dándole una salida, ¿el filete término medio y la ensalada sin aderezo? ¿Y para los vinos? Sebastián aclaró su garganta. El Cabernet Sauvignon y agua mineral para ambos. Ella asintió y antes de retirarse agregó: si necesitan algo más, mi nombre es Fernanda. Estaré atenta. Y se fue dejando a Sebastián frente a Vanessa, quien lo miraba confundida e irritada. Algo había cambiado y él lo sabía. El silencio entre Sebastián y Vanessa se extendió como una mancha de vino sobre mantel blanco, imposible de ignorar, creciendo con cada segundo que pasaba. Vanessa finalmente lo rompió, su voz con un filo de irritación que intentaba disfrazar como preocupación. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué pediste que ella tomara nuestra orden si habla todos esos idiomas? Te hizo quedar mal, Sebastián. Te hizo quedar mal. Como si el problema fuera lo que Fernanda había hecho y no lo que él había intentado hacer. Como si la humillación de Sebastián fuera el resultado de las acciones de ella en lugar de las suyas propias. Y en ese momento, Sebastián vio algo en Vanessa que nunca había visto con tanta claridad. Ella realmente no entendía lo que acababa de suceder. No comprendía que él había sido cruel y que esa crueldad había sido expuesta. Para ella, esto era solo una cuestión de imagen, de quién había ganado o perdido en algún juego social superficial. No me hizo quedar mal, dijo Sebastián en voz baja, más para sí mismo que para Vanessa. Yo solito lo hice. Vanessa parpadeó, genuinamente confundida por su respuesta. ¿Qué? No te entiendo. ¿Estás enojado con ella? Porque si quieres puedes hablar con el gerente, hacer que la despidan por ser irrespetuosa con los clientes. No, interrumpió Sebastián, y había algo en su tono que hizo que Vanessa se callara, reconociendo territorio desconocido. No fue irrespetuosa, fue perfectamente profesional. Yo fui el grosero. Yo intenté humillarla y ella solo respondió con más dignidad de la que yo mostré. Vanessa lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. En los 8 meses que llevaban saliendo, Sebastián nunca se había disculpado por nada. Nunca había admitido estar equivocado. Nunca había cuestionado su propio comportamiento. Esa era parte de su atractivo para mujeres como ella. Esa confianza absoluta que venía de nunca haber sido realmente cuestionado, de tener suficiente dinero para que las consecuencias de sus acciones simplemente desaparecieran con un cheque o una llamada telefónica. «Estás actuando muy raro», dijo Vanessa finalmente, tomando su copa de agua con más fuerza de la necesaria. «Es solo una mesera, Sebastián. No entiendo por qué le estás dando tanta importancia a esto. Solo una mesera». Sebastián sintió algo retorcerse en su estómago al escuchar esas palabras. Hacía apenas 10 minutos, él había pensado exactamente lo mismo. Había visto a Fernanda como solo una mesera, alguien cuya humanidad completa no importaba, alguien que existía únicamente para servir a personas como él. Pero ahora, después de esos pocos minutos de interacción, Sebastián no podía dejar de pensar en todas las preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había aprendido 7 idiomas? ¿Qué historia había detrás de alguien con esas capacidades extraordinarias trabajando en un restaurante, por lujoso que fuera? Y más importante, ¿qué había en sus ojos que lo hacía sentir tan completamente desnudo, tan visto de una manera que nadie más lo había visto jamás? La comida llegó, traída por otro mesero, no por Fernanda. Sebastián notó su ausencia como una presencia física, como si el espacio donde ella debería estar estuviera marcado con neón brillante. El filete se veía perfectamente preparado. Las papas trufadas emitían ese aroma terroso y rico que normalmente lo hacía salivar. Pero esa noche, cuando cortó un pedazo y se lo llevó a la boca, no sabía a nada. O más bien, sabía exactamente cómo lo que era: comida cara que no llenaba el vacío real. Vanessa picoteaba su ensalada sin aderezo, masticando cada bocado lentamente, contando mentalmente las calorías sin duda. Intentó varias veces iniciar conversación,
hablar sobre la fiesta del próximo sábado en casa de un productor de televisión, sobre cómo necesitaba un vestido nuevo de esa boutique en Polanco que acababa de recibir la colección de primavera. Sus palabras flotaban en el aire sin realmente llegar a Sebastián, como si estuviera escuchándola desde bajo el agua. Su mente estaba atascada reproduciendo esos momentos con Fernanda una y otra vez. La forma en que había respondido en alemán sin vacilación, el cambio fluido entre idiomas, cada uno perfectamente pronunciado, y sobre todo, esa corrección gramatical, ese detalle pequeño que revelaba no solo competencia lingüística, sino una precisión, una atención al detalle que hablaba de años de estudio serio, de una mente que no solo absorbía información, sino que la procesaba, la analizaba, la dominaba. Sebastián se descubrió buscándola con la mirada mientras ella se movía por el restaurante. La vio atendiendo una mesa al otro lado del salón, inclinándose ligeramente para escuchar mejor a un cliente mayor, sonriendo de una manera que parecía genuina en lugar de ensayada. Vio cómo interactuaba con los otros meseros, intercambiando palabras rápidas que los hacían sonreír, claramente respetada por sus colegas. Y cada vez que la veía, esa sensación extraña en su pecho se intensificaba, esa mezcla de vergüenza y curiosidad, y algo más que no podía nombrar, pero que se sentía peligrosamente como anhelo. «No me estás poniendo atención», dijo Vanessa, su voz subiendo de tono. «Llevo 5 minutos hablándote del vestido y ni siquiera has volteado a verme». Sebastián la miró entonces. Realmente la miró, tal vez por primera vez en meses. Vio la frustración en su rostro perfectamente maquillado, la forma en que sus labios se fruncían con molestia genuina, y sintió nada, ni afecto ni irritación, solo ese vacío familiar que había estado tratando de llenar con versiones intercambiables de ella durante años. «Tienes razón», dijo Sebastián, dejando sus cubiertos sobre el plato con comida a medias. «No te estaba poniendo atención. Lo siento». Vanessa pareció sorprendida por la disculpa, sin saber bien cómo responder. Optó por tomar otro bocado de ensalada, sus ojos evitando los de él. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso, roto solo por intentos ocasionales de conversación superficial que morían rápidamente. Cuando finalmente terminaron, cuando el mesero trajo la cuenta en esa carpeta de cuero diseñada para hacer que incluso pagar pareciera elegante, Sebastián sintió un peso instalarse sobre sus hombros. Sacó su tarjeta Black, esa misma tarjeta que había comprado las risas de Vanessa durante 8 meses, que había financiado esta ilusión de compañía que ambos habían acordado tácitamente mantener. Pero esta vez, mientras escribía la cantidad de la propina, Sebastián se detuvo. La propina estándar era 20%, generosa pero no memorable. Sebastián escribió una cantidad que era casi el doble del costo total de la cena. Y luego, con una caligrafía que revelaba más de lo que pretendía, con letras que temblaban apenas perceptiblemente porque las palabras le costaban más de lo que estaba acostumbrado a pagar, escribió debajo: «Lo siento, SR». Cerró la carpeta justo cuando Fernanda se acercaba a recogerla. Sebastián mantuvo los ojos fijos en la mesa, incapaz de mirarla directamente. Escuchó el suave sonido de ella tomando la carpeta, sus pasos alejándose. Y solo entonces levantó la vista, observándola caminar hacia la estación de servicio, viendo cómo abría la carpeta y leía lo que había escrito. Desde la distancia, Sebastián vio el momento exacto en que sus ojos encontraron las palabras. Vio cómo se detenía brevemente, cómo sus dedos se tensaban sobre el papel. Luego ella levantó la vista, buscándolo, y sus miradas se encontraron a través del salón lleno de gente. Fue apenas un segundo, tal vez 2, pero en ese breve intercambio, Sebastián sintió algo pasar entre ellos, algo que no podía nombrar, pero que se sentía importante de una manera que nada había sentido importante en años. Fernanda asintió ligeramente, un gesto tan pequeño que podría haberse imaginado antes de volver a sus tareas. «Vámonos», dijo Vanessa ya de pie, claramente ansiosa por terminar esta noche extraña que no había seguido el guión esperado. Sebastián la siguió hacia la salida, entregó su boleto al ballet, esperó en silencio mientras traían su Mercedes. El aire nocturno de la Ciudad de México era fresco, llevaba el olor de millones de vidas desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propias historias, sus propios significados. Condujeron hacia el apartamento de Vanessa en Santa Fe,
20 minutos de silencio incómodo, interrumpido solo por la música suave del radio. Cuando finalmente llegaron, cuando Sebastián detuvo el auto frente a su edificio, Vanessa se volvió hacia él con una expresión que mezclaba confusión con algo que se parecía a preocupación calculada. «¿Estás bien? Has estado actuando extraño toda la noche». «Estoy bien», mintió Sebastián, «solo cansado». Vanessa se inclinó para besarlo, pero Sebastián giró la cabeza en el último momento, dejando que sus labios rozaran su mejilla en lugar de su boca. Vio el destello de shock y enojo en los ojos de ella, vio cómo procesaba este rechazo sin precedentes. «¿Qué te pasa?», preguntó su voz aguda. «Nada, solo necesito dormir. Te llamo mañana». Era otra mentira. Sebastián no estaba seguro de si la llamaría mañana o nunca. Vanessa salió del auto, azotando la puerta más fuerte de lo necesario, sus tacones marcando un ritmo enojado sobre la acera, mientras caminaba hacia su edificio sin mirar atrás. Sebastián esperó hasta verla entrar antes de arrancar nuevamente, conduciendo sin destino claro por las calles de la ciudad. Terminó en su penthouse en Polanco, pasada la medianoche, subiendo en el elevador privado que lo llevaba directamente a su piso, entrando en los 400 metros cuadrados de espacio que técnicamente llamaba hogar. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera de las ventanas del piso al techo, millones de puntos de luz que representaban vidas que Sebastián nunca conocería, problemas que nunca entendería, alegrías que nunca compartiría. Se sirvió un whisky de 30 años, se sentó en el sofá de diseñador que había elegido un decorador porque Sebastián no sabía qué reflejaba quién era realmente, y por primera vez en años permitió que la verdad lo golpeara sin defensas. Estaba completamente solo, no solo sin compañía, sino solo en el sentido más fundamental posible, rodeado de gente que no lo conocía realmente, viviendo una vida que no le pertenecía realmente, siendo una persona que no estaba seguro de ser realmente. Si mañana perdiera todo el dinero, ¿quién sería Sebastián Román? La pregunta lo aterrorizaba porque no tenía respuesta. Todo lo que era, todo lo que había construido, estaba fundamentado en su apellido, en su herencia, en números en cuentas bancarias. Quitaba eso y quedaba... ¿Qué? Un hombre de 35 años que nunca había tenido que desarrollar una personalidad real porque el dinero había hecho que eso fuera innecesario. Un hombre que había confundido éxito financiero con valor personal. Un hombre que esa noche había intentado humillar a alguien infinitamente más impresionante que él en las formas que realmente importaban. Se quedó sentado ahí durante horas, el whisky calentándose en su mano sin beberlo, la ciudad brillando indiferente afuera. Y todo lo que podía ver eran esos ojos. Los ojos de Fernanda mirándolo con esa decepción tranquila, viendo a través de todas sus defensas hasta el centro vacío de lo que era. Algo había cambiado esta noche. Sebastián no sabía qué exactamente. No podía nombrar la transformación que sentía, comenzando en algún lugar profundo de su ser. Pero sabía con una certeza que lo asustaba más que cualquier riesgo de negocios que hubiera tomado, que no podía dejar las cosas así. Necesitaba volver a ese restaurante. Necesitaba volver a ver a Fernanda. No para disculparse, aunque sabía que debía hacerlo. No para impresionarla, aunque parte de él desesperadamente quería demostrarle que era más que el hombre cruel que había conocido, sino porque algo en esos breves minutos había despertado algo en Sebastián que había estado dormido tanto tiempo que había olvidado que existía, la posibilidad de ser visto realmente, conocido verdaderamente, no por lo que podía comprar, sino por quién era, y eso era más aterrador y más emocionante que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, Sebastián tomó una decisión. Volvería al restaurante Lunar. No sabía cuándo exactamente, no había pensado en qué diría, no tenía un plan más allá de la necesidad urgente de ver esos ojos otra vez. Por primera vez en su vida adulta, Sebastián Román iba a hacer algo sin calcular el resultado, sin medir el riesgo, sin considerar las consecuencias. Iba a actuar basándose únicamente en ese sentimiento extraño y aterrador en su pecho que no podía nombrar, pero que se sentía por primera vez en años sorprendentemente parecido a estar vivo. Fernanda Méndez no había dormido bien, no por el turno largo ni por el cansancio físico de estar de pie durante 8 horas, sino porque no podía dejar de pensar en esos ojos.
los ojos de Sebastián Román cuando la vergüenza lo golpeó, cuando su rostro se transformó al darse cuenta de lo que había hecho. Durante sus años en embajadas europeas, Fernanda había conocido muchos hombres ricos, había traducido para diplomáticos arrogantes, había negociado con empresarios que veían a las mujeres como decoración o amenaza, pero nunca como iguales. Había aprendido a reconocer los tipos, los que disfrutaban su crueldad, los que ni siquiera notaban que estaban siendo crueles, y los raros que sentían genuina vergüenza cuando confrontaban su propio comportamiento. Sebastián había sido el tercer tipo, y eso lo hacía más peligroso, porque Fernanda había construido defensas perfectas contra los dos primeros. Podía ignorar a los sádicos, podía perdonar a los inconscientes, pero alguien capaz de vergüenza real, alguien que veía su error y sentía genuino remordimiento, eso era una grieta en su armadura. Y la nota, lo siento, SR. 2 palabras y 2 iniciales escritas con caligrafía temblorosa. Fernanda había sentido algo moverse en su pecho, algo que había mantenido guardado durante el año, desde su regreso a México. Era sábado por la mañana, su día libre. Fernanda estaba sentada en su pequeño departamento de la Condesa, con café que se enfriaba entre sus manos. El sol iluminaba las pilas de libros cubriendo casi todas las superficies. Libros en alemán, francés, italiano, mandarín, japonés, portugués, todos marcadores de una vida que solía tener. Su laptop parpadeaba con el cursor en medio de una oración sin terminar. Estaba traduciendo una novela de un autor brasileño poco conocido, una historia sobre pérdida y redención que había descubierto en Sao Paulo años atrás. La traducía al español sin contrato ni garantía de publicación, por pura pasión porque la historia le había tocado algo profundo. Pero esta mañana las palabras no fluían. Su mente regresaba a ese momento en el restaurante, a esa fracción de segundo cuando sus miradas se encontraron después de que él leyó su nota. Había habido algo más allá de vergüenza o remordimiento, una vulnerabilidad que reconocía porque la había visto en su propio espejo durante meses. «Idiota», se dijo en voz alta, tomando un sorbo de café frío. «No es tu problema salvar a millonarios de sus crisis existenciales». Su teléfono vibró. Un mensaje de Roberto, el capitán de meseros. «Fernanda, el señor Román preguntó por ti. Quiere saber cuándo trabajas de nuevo». Su corazón se aceleró. Leyó el mensaje 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar. Sebastián había preguntado por ella. Había vuelto al restaurante específicamente. «Trabajo el lunes por la noche», escribió después de debatir consigo misma. «¿Vino solo?» «Solo. Se sentó en tu sección. Ordenó un whisky y preguntó por ti. Le dije que no trabajabas los fines de semana. Se fue después de terminar su bebida». Fernanda dejó el teléfono y caminó hacia la ventana. Desde el segundo piso, veía la calle llenándose con vida típica de sábado en la Condesa. Parejas jóvenes caminando de la mano, familias con niños dirigiéndose al parque. Vidas normales, conexiones reales, gente que no necesitaba 7 idiomas para saber quiénes eran. Había regresado a México hace un año, después de que su madre muriera repentinamente de un aneurisma mientras Fernanda estaba en Bruselas, traduciendo un tratado comercial olvidable. Recibió la llamada de su hermano a las 3 de la mañana. Tomó el primer vuelo. Llegó 12 horas demasiado tarde para despedirse. El funeral fue una nebulosa de condolencias y abrazos de familiares que apenas la reconocían después de tantos años en Europa. Cuando todo terminó, cuando se quedó sola en la casa de su infancia, mirando fotografías de una mujer que había sacrificado todo para que su hija pudiera estudiar idiomas en universidades extranjeras, algo dentro de ella se rompió. Todas esas embajadas prestigiosas, esas negociaciones importantes, esas conferencias internacionales donde su habilidad lingüística era admirada, ¿para qué habían servido? Su madre había muerto rodeada de vecinos, mientras Fernanda estaba a 8.000 kilómetros, traduciendo palabras que no importaban para personas que no le importaban. Renunció a su puesto en la embajada belga esa semana. Sus colegas la llamaron loca. Le dijeron que tiraba su carrera por una reacción emocional al duelo. Pero no era solo duelo. Era años sintiéndose como una máquina procesadora de idiomas en lugar de una persona completa, valiosa solo por su habilidad técnica en lugar de su humanidad. Regresó a México sin plan. El trabajo en el Lunar había sido temporal al principio.
una forma de pagar alquiler mientras decidía su próximo movimiento. Pero los meses pasaron y descubrió algo inesperado. Disfrutaba el trabajo, no por el glamour o por servir a gente rica, sino por momentos pequeños de conexión humana genuina. La pareja de ancianos que venía cada jueves y le preguntaba cómo estaba realmente. El hombre de negocios que comía solo los martes y compartía historias sobre sus hijos. La mujer que celebraba cada logro profesional ahí y había memorizado su nombre. Esos momentos eran reales de una manera que las negociaciones internacionales nunca fueron. Pero sabía que esto tampoco era permanente. Traducía la novela brasileña porque necesitaba mantener sus habilidades, porque alguna parte de ella creía que podía usar sus idiomas para algo significativo, solo que ahora buscaba significado en historias que tocaban corazones en lugar de tratados que movían dinero. Su teléfono vibró nuevamente. ¿Quieres que le diga algo si vuelve? Fernanda miró el mensaje largo rato. Sabía que debería mantener las cosas profesionales, pero recordó esos ojos, esa vulnerabilidad que reconocía. Dile que estaré el lunes a las 7, escribió finalmente. Y Roberto, gracias por avisarme. De nada, ese hombre tiene mirada de cachorro perdido cuando pregunta por ti. Nunca lo había visto así. Fernanda sonrió a pesar de sí misma. Roberto tenía 60 años de experiencia leyendo a la gente. Si él veía algo real en Sebastián, tal vez valía la pena prestar atención. Pasó el resto del sábado tratando de concentrarse en la traducción, logrando apenas 3 páginas cuando normalmente completaba 10. Su mente divagaba hacia el lunes, imaginando qué diría si Sebastián aparecía. El domingo pasó similar. Intentó leer, salió a caminar por el Parque México, preparó comida para la semana, pero todo se sentía como estar en una sala de espera, como si su vida real estuviera en pausa hasta el lunes por la noche. «Esto es ridículo», se dijo mientras se preparaba para dormir el domingo. «Es solo un cliente arrogante que tuvo un momento de claridad. Probablemente ni siquiera aparezca». Pero incluso mientras apagaba la luz, sintió esa anticipación creciendo. Y por primera vez en un año, desde que había regresado sintiéndose rota y perdida, se permitió sentir algo parecido a la expectativa. El lunes llegó con lentitud tortuosa. Fernanda se despertó temprano, incapaz de dormir más allá de las 6, a pesar de que su turno comenzaba a las 5 de la tarde. Dedicó la mañana a la traducción con enfoque renovado, como si mantener su mente ocupada pudiera acelerar el tiempo. Almorzó sin apetito real, eligió su ropa para el trabajo con más cuidado de lo usual. No era vanidad, se dijo, era profesionalismo. Quería verse pulcra, presentable, digna, nada que ver con impresionar a Sebastián Román. Llegó al lunar a las 5 en punto, saludó a Roberto y al equipo, revisó su sección. Todo estaba exactamente como siempre, pero algo se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado con electricidad antes de una tormenta. «Está tranquilo para ser lunes», comentó Mariana, otra mesera. «Seguro se llena después de las 7. Las 7. 2 horas para decidir qué diría si Sebastián aparecía. 2 horas para prepararse para la decepción si no lo hacía». Las mesas comenzaron a llenarse gradualmente. Parejas, grupos de amigos, ejecutivos cerrando negocios. Fernanda las atendía con profesionalismo habitual, pero parte de su atención estaba en la entrada, observando cada figura masculina que entraba. Las 7 llegaron y pasaron, 7:15, 7:30. Fernanda sintió ese peso familiar, la sensación de haber sido tonta por esperar algo diferente. Por supuesto que no vendría. Era un millonario ocupado. Esa noche había sido un momento pasajero, ya olvidado. Estaba atendiendo una mesa de 4 cuando sintió el cambio en la atmósfera. No lo vio entrar, pero supo exactamente cuándo sucedió, porque Roberto apareció caminando hacia ella con expresión que mezclaba profesionalismo con complicidad divertida. «Fernanda, el señor Román acaba de llegar», dijo en voz baja. «Pidió sentarse en tu sección, mesa 18». Fernanda asintió, su corazón acelerando. Terminó de tomar la orden de la mesa 4, se aseguró de que todo estuviera anotado correctamente, y entonces, tomando un respiro profundo, se volvió hacia la mesa 18, y ahí estaba. Sebastián Román sentado solo en una mesa para 2, mirando el menú sin realmente leerlo, con expresión que reconoció inmediatamente. Nerviosismo. Este hombre que probablemente cerraba acuerdos millonarios sin pestañear,
Estaba nervioso por hablar con una mesera. Algo en ese contraste hizo que la determinación de Fernanda de mantener distancia profesional se tambaleara. Se acercó con pasos medidos, sacando su libreta del bolsillo. Cuando habló, su voz salió más suave de lo que pretendía. «Buenas noches, señor Román. ¿Sabe qué va a ordenar?» Sebastián levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un silencio breve, cargado de todo lo no dicho entre ellos. Fernanda vio cómo él tragaba saliva, cómo sus dedos se tensaban ligeramente sobre el menú. «Fernanda», dijo él, y había algo en la forma en que pronunció su nombre con cuidado, como si fuera algo valioso que no quería romper. Gracias por estar aquí. Es mi trabajo», respondió ella, manteniendo su tono profesional pero no frío. «Trabajo aquí 4 noches a la semana». Sebastián asintió claramente sin saber cómo continuar. Fernanda vio su lucha interna, la batalla entre el hombre acostumbrado a tener control de cada situación y el hombre que acababa de darse cuenta de que no tenía idea de cómo navegar este territorio nuevo. «Quería disculparme apropiadamente», dijo finalmente, su voz más baja ahora, consciente de que otras mesas podrían escuchar. «El viernes fue... no tengo excusa para cómo me comporté. Fue cruel e innecesario». Fernanda lo estudió durante un momento. Había algo diferente en él esta noche. No solo el nerviosismo, sino algo más fundamental. Estaba solo, sin la modelo superficial que lo acompañaba el viernes. Usaba ropa más casual, jeans oscuros y una camisa de botones sin corbata. Y en sus ojos había una apertura que no había estado ahí antes, una voluntad de ser visto que contrastaba con la arrogancia defensiva de su primer encuentro. «Ya te disculpaste», dijo Fernanda suavemente, señalando la nota invisible que ambos recordaban. «No necesitabas volver». «Lo sé», respondió Sebastián sosteniéndole la mirada, «pero quería hacerlo en persona. Y quería preguntarte algo, si me lo permites». Fernanda sintió su pulso acelerarse. Sabía que debería mantener esto profesional, tomar su orden, alejarse, mantener la distancia segura entre mesera y cliente. Pero había algo en sus ojos, esa vulnerabilidad genuina que reconocía tan bien, que la hizo quedarse. «¿Qué quieres preguntar?» ¿Cómo alguien que habla 7 idiomas, alguien claramente brillante y educada, termina trabajando como mesera? La pregunta podría haber sonado condescendiente de otra persona, pero la forma en que Sebastián la hizo, con genuina curiosidad sin rastro de juicio, hizo que Fernanda quisiera responder honestamente. «Es una larga historia», dijo ella, consciente de que otras mesas en su sección necesitaban atención. «Y estoy trabajando». «Lo sé y no quiero complicarte», Sebastián se apresuró a decir. «¿Pero hay alguna posibilidad de que podamos hablar? No aquí, no así, en algún lugar donde puedas ser tú misma y no la mesera obligada a ser cortés con los clientes». Fernanda debería haber dicho que no. Cada instinto profesional, cada lección aprendida de años manteniendo límites apropiados con gente poderosa, le gritaba que dijera que no. Pero miró esos ojos, vio esa esperanza mezclada con miedo al rechazo y sintió algo en su pecho ablandarse peligrosamente. «Termino a las 11», dijo antes de poder detenerse. «Hay una cafetería 24 horas a 2 cuadras de aquí. Se llama El Péndulo». La expresión de Sebastián se transformó. No era la sonrisa arrogante que había mostrado el viernes. Era algo más genuino, más vulnerable, más real. «Estaré ahí», dijo. «A las 11:05. Te esperaré el tiempo que sea necesario». Fernanda asintió, su corazón haciendo cosas que no le había pedido permiso para hacer. «¿Ahora qué vas a ordenar? Tengo otras mesas esperando». Sebastián ordenó algo sin mirar el menú, probablemente sin importarle qué era. Y mientras Fernanda se alejaba hacia la cocina, consciente de su mirada siguiéndola, supo que acababa de cruzar una línea. No sabía qué había al otro lado de esa línea, qué complicaciones vendrían, qué dolor potencial se estaba preparando para experimentar. Pero por primera vez desde que su madre murió, por primera vez desde que regresó a México, sintiéndose como un fantasma de quien solía ser, Fernanda sintió algo moverse en su pecho, algo frágil y aterrador y maravilloso, algo que se parecía peligrosamente a estar viva. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Sebastián Román. Se sentó en esa mesa del restaurante Lunar, fingiendo comer el platillo que había ordenado sin siquiera saber qué era, observando a Fernanda moverse por el salón con esa gracia natural que había notado desde el principio. Cada vez que ella atendía a otra mesa,
Cada vez que sonreía a otro cliente, Sebastián sentía una punzada extraña en el pecho que tardó varios minutos en reconocer como celos. No los celos posesivos y tóxicos que había visto en amigos que trataban a sus parejas como propiedad, sino algo más sutil y desconcertante. Envidia de esas personas que recibían su atención, que la hacían sonreír, que existían en su mundo aunque fuera por unos momentos. Era ridículo. Sebastián se conocía lo suficiente para admitir que estaba siendo completamente irracional. Apenas la conocía. Habían intercambiado tal vez 50 palabras en total, la mayoría de ellas durante su humillación del viernes. Y sin embargo aquí estaba, esperando como un adolescente nervioso su primera cita, sintiendo su corazón acelerarse cada vez que ella pasaba cerca de su mesa. A las 9, Vanessa le envió un mensaje. ¿Por qué no has contestado mis llamadas? Necesitamos hablar sobre lo que pasó el viernes. Sebastián miró el mensaje durante un largo momento antes de responder. Sabía que debía tener esa conversación, que debía terminar formalmente lo que realmente nunca había comenzado entre ellos. Pero no ahora, no cuando estaba a 2 horas de algo que se sentía infinitamente más importante. Estoy ocupado. Hablamos mañana, escribió. Y luego, en un impulso que sorprendió incluso a él mismo, agregó, creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Mereces a alguien que realmente esté presente contigo. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Estás terminando conmigo por mensaje? ¿En serio, Sebastián? Él sintió una punzada de culpa. Vanessa tenía razón. Merecía más que un mensaje de texto, pero también sabía que cualquier conversación en persona se convertiría en un drama prolongado, en intentos de manipulación emocional, en todo excepto honestidad real sobre lo que su relación realmente había sido. Una transacción conveniente para ambos. Tienes razón, hablemos mañana en persona, pero mi decisión no va a cambiar. Lo siento. Apagó su teléfono después de eso, resistiendo el impulso de revisar la inevitable andanada de mensajes que sabía que vendrían. Por primera vez en 8 meses, la idea de lidiar con Vanessa no le generaba ni siquiera fastidio, solo una especie de indiferencia cansada hacia una vida que ya no quería vivir. A las 10, el restaurante comenzó a vaciarse. Sebastián pagó su cuenta con Roberto directamente, dejando otra propina excesiva que el capitán de meseros aceptó con una sonrisa conocedora. La cafetería El Péndulo es buena, dijo Roberto mientras procesaba el pago. Tranquila a esta hora, buen lugar para conversaciones importantes. Sebastián lo miró sorprendido. Escuché sin querer cuando hablabas con Fernanda, admitió Roberto con un encogimiento de hombros. 30 años en este negocio te enseñan a leer situaciones. Y permíteme darte un consejo no solicitado. Esa muchacha es especial, no del tipo que impresionas con dinero o gestos grandes. Del tipo que valora la honestidad incluso cuando duele. Lo sé, dijo Sebastián en voz baja, o al menos estoy empezando a entenderlo. Bien, porque si le haces daño, tendrás que responder ante todo el equipo aquí. Fernanda se ganó nuestro respeto y cariño en 6 meses. Eso no es algo que pase frecuentemente. Había una amenaza genuina bajo el tono amable de Roberto, y extrañamente, eso hizo que Sebastián lo respetara más. Fernanda tenía gente que la cuidaba, que la protegía. Eso hablaba volúmenes sobre quién era ella realmente. Salió del restaurante a las 10:15, caminando las 2 cuadras hasta la cafetería El Péndulo. El aire nocturno de la Ciudad de México era fresco. Llevaba el olor de tacos al pastor de un puesto callejero cercano, el sonido de música filtrándose desde algún bar, voces de gente viviendo vidas normales un lunes por la noche. Sebastián no podía recordar la última vez que había caminado por la calle así, sin prisa, sin destino urgente, simplemente existiendo en el espacio urbano como una persona más, en lugar de como Sebastián Román, el millonario. La cafetería era exactamente como Roberto la había descrito, tranquila, con mesas de madera desgastada y estanterías llenas de libros, el tipo de lugar donde estudiantes universitarios pasaban horas sobre laptops y parejas tenían conversaciones susurradas en rincones oscuros. Sebastián eligió una mesa cerca de la ventana, pidió un café que no necesitaba, pero que le dio algo que hacer con las manos, y esperó. Los minutos se arrastraban. 11:05, 11:10, 11:15. Una parte pequeña y desagradable de la mente de Sebastián comenzó a susurrar que tal vez ella no vendría,
que había cambiado de opinión, que había sido tonto al pensar que una mujer como Fernanda querría pasar su tiempo libre con él después de verlo en su peor momento. Entonces la puerta se abrió y ahí estaba. Fernanda había cambiado su uniforme de trabajo por jeans y una sudadera simple, su cabello suelto ahora en lugar de recogido en coleta. Sin el contexto del restaurante, sin la dinámica de mesera y cliente, se veía más joven, más vulnerable, más real. Sus ojos encontraron los de él a través de la cafetería y algo pasó entre ellos, ese reconocimiento silencioso de dos personas a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Ella caminó hacia su mesa con esos pasos medidos que Sebastián estaba empezando a reconocer como característicos de ella, nada apresurado, nada performativo. Se sentó frente a él sin ceremonia. «Pensé que no vendrías», admitió Sebastián antes de poder detenerse. «Pensé lo mismo sobre ti», respondió Fernanda con una pequeña sonrisa. «Pero aquí estamos». «Aquí estamos», repitió Sebastián. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo exactamente, pero cargado de todo lo no dicho. Sebastián se dio cuenta de que no tenía idea de cómo empezar esta conversación. Todas sus habilidades de negociación, toda su experiencia cerrando acuerdos importantes, no servían de nada aquí. Esto requería algo que había olvidado cómo hacer, ser simplemente humano. «¿Por qué querías hablar conmigo?», preguntó Fernanda finalmente, salvándolo de tener que empezar. Sebastián tomó un respiro profundo. «Porque el viernes por la noche algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo exactamente, pero cuando intenté humillarte y tú respondiste con tanta dignidad, cuando me mostraste que había construido toda mi autoestima sobre arrogancia vacía, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó. No estoy seguro». Fernanda lo escuchaba con atención completa, sin interrumpir. «He pasado 35 años viviendo en una burbuja», continuó Sebastián, «rodeado de gente que me dice lo que quiero escuchar, que nunca me cuestiona realmente, que solo ve mi dinero y mi apellido. Y me había convencido de que eso era suficiente, que el amor real era una fantasía para gente que no podía permitirse mis problemas. Pero viéndote esa noche, viendo tu inteligencia y tu dignidad y tu humanidad tan clara y sin disculpas, me di cuenta de cuán vacía ha sido mi vida». «Sebastián», dijo Fernanda suavemente, y era la primera vez que usaba su nombre. «No me conoces. Tuvimos una interacción de 10 minutos donde yo hice mi trabajo y tú tuviste un momento de autoconciencia. Eso no significa que conozcas quién soy realmente». «Tienes razón», admitió él. «No te conozco, pero quiero conocerte. No porque seas un trofeo que conquistar o un desafío que superar, sino porque en esos 10 minutos vi más autenticidad de la que he visto en años de relaciones superficiales. Y me hizo darme cuenta de cuánto he estado viviendo una mentira». Fernanda estudió su rostro durante un largo momento. «¿Sabes por qué trabajo como mesera?», preguntó finalmente. Sebastián sacudió la cabeza. «Porque hace un año mi madre murió mientras yo estaba al otro lado del mundo, traduciendo palabras sin importancia para personas sin importancia, y me di cuenta de que había pasado toda mi vida adulta construyendo una carrera impresionante que no significaba nada cuando realmente importaba. Así que renuncié a todo y volví aquí, tratando de encontrar algo real en lugar de algo exitoso». Hizo una pausa, sus dedos trazando patrones invisibles en la mesa. «Y he estado escondiéndome, si soy honesta, trabajando en un restaurante, donde puedo tener momentos pequeños de conexión sin arriesgar realmente mi corazón, traduciendo una novela que nadie publicará probablemente, porque es más seguro que intentar algo que realmente importe». «No suena como esconderse», dijo Sebastián. «Suena como sanar». «Tal vez», concedió Fernanda, «pero también es estar atascada. Y verte el viernes, ver tu crisis existencial desarrollándose en tiempo real, me recordó algo que había estado evitando, que estar segura no es lo mismo que estar viva». Sus ojos se encontraron nuevamente y Sebastián sintió ese tirón en su pecho, más fuerte ahora. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Fernanda honestamente. «Venimos de mundos completamente diferentes. Tú eres dueño de hoteles internacionales y yo apenas pago mi alquiler. Tú vives en Polanco y yo en un departamento de una habitación en la Condesa. Esto probablemente terminará mal». «Probablemente», acordó Sebastián. «Pero, ¿hay alguna posibilidad de que intentemos descubrirlo de todas formas?».
Fernanda lo miró durante lo que pareció una eternidad. Sebastián vio la batalla en sus ojos, el miedo peleando contra la curiosidad, la cautela peleando contra ese algo que ambos sentían pulsando entre ellos. Una condición, dijo ella finalmente. ¿Cuál? Honestidad completa. No juegos, no pretensiones, no versiones editadas de nosotros mismos diseñadas para impresionar. Si hacemos esto, lo hacemos real o no lo hacemos. Sebastián sintió algo expandirse en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Puedo hacer eso. De hecho, creo que necesito eso desesperadamente. Fernanda asintió lentamente. Está bien, entonces empecemos aquí. Estoy aterrada. Aterrada de que seas otro hombre rico que se aburre de sus juguetes. Aterrada de que esto sea solo tu crisis de los 35 y yo termine siendo daño colateral. Aterrada de que me permita sentir algo real por primera vez en un año y termine destruida cuando inevitablemente recuerdes que perteneces a un mundo donde yo no encajo. La honestidad brutal de sus palabras golpeó a Sebastián como un puño, pero en lugar de ofenderse, sintió algo parecido a gratitud. Esto era real. Esto era lo que había estado buscando, sin saber cómo nombrarlo. Yo también estoy aterrado, admitió. Aterrado de que descubras que sin mi dinero no soy nada interesante. Aterrado de que esta sensación de estar vivo sea temporal y eventualmente regrese a mi vida vacía. Aterrado de hacerte daño porque no sé cómo hacer esto, cómo ser real con alguien, cómo construir algo genuino, cuando todo lo que he conocido son transacciones. Se miraron a través de la mesa. Dos personas rotas de maneras diferentes. Dos mundos que no deberían intersectar, pero que de alguna forma se habían encontrado en un restaurante un viernes por la noche. Entonces lo intentamos, dijo Fernanda finalmente, extendiendo su mano a través de la mesa. Asustados pero honestos. Sebastián tomó su mano, sintiendo la calidez de su piel, la firmeza de su agarre. Asustados pero honestos, repitió. Y en esa cafetería tranquila en una noche de lunes en la Ciudad de México, algo comenzó, algo frágil y complicado y absolutamente aterrador, algo que ninguno de ellos sabía cómo nombrar, pero que ambos reconocían como la cosa más real que habían sentido en años. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Sebastián Román. Extrañas, porque todo lo que había conocido sobre relaciones resultó ser completamente inútil. Maravillosas porque por primera vez en 35 años se sentía completamente vivo. Fernanda estableció reglas desde el principio. Nada de regalos caros. Nada de restaurantes donde la cuenta costara más que su alquiler mensual. Nada de usar su dinero para impresionarla o para facilitar las cosas. Si iban a construir algo real, tendría que existir en un espacio donde su riqueza no fuera el factor dominante. Sebastián descubrió que esas limitaciones eran simultáneamente frustrantes y liberadoras. Frustrantes porque toda su vida había usado el dinero como atajo para cualquier problema o incomodidad. Liberadoras porque lo forzaban a ser creativo, a pensar en qué realmente quería compartir con Fernanda, más allá de experiencias compradas. Su primera cita real fue un domingo por la mañana en el mercado de la Ciudadela. Fernanda lo llevó por los puestos de artesanías, hablándole sobre las diferencias regionales en técnicas de tejido, sobre cómo podías identificar el origen de una pieza por sus patrones y colores. Sebastián la escuchaba fascinado, no tanto por los textiles, sino por la forma en que ella se iluminaba al hablar sobre algo que genuinamente le apasionaba. «Comprabas souvenirs en todos tus hoteles, ¿verdad?», preguntó Fernanda en algún momento. «Cosas caras en tiendas de aeropuerto o boutiques de lujo». «Sí», admitió Sebastián. «¿Cómo lo supiste?». «Porque nunca aprendiste a ver realmente lo que comprabas. Solo veías el precio, la marca, el estatus que representaba». Ella tomó una pequeña figura de barro de un puesto, girándola en sus manos con cuidado. Esto lo hizo alguien que pasó horas con las manos en arcilla, que aprendió la técnica de su abuela, que puso su historia en cada línea. Eso no tiene precio de aeropuerto. Sebastián compró la figura, no porque fuera cara, sino porque Fernanda había visto algo valioso en ella. La puso en su escritorio de la oficina después, y cada vez que la miraba, recordaba esa lección sobre ver más allá de las etiquetas de precio. Su segunda cita fue en el departamento de Fernanda. Ella cocinó, algo simple con ingredientes de mercado, y Sebastián descubrió que la comida sabía mejor
cuando venía con historias sobre dónde había comprado cada ingrediente, sobre la señora que vendía los jitomates más dulces y el carnicero que siempre le daba un descuento porque apreciaba que ella hablara con él en lugar de solo ordenar. «Tu penthouse debe ser increíble», dijo Fernanda mientras comían en su pequeña mesa de 2 sillas. 400 metros cuadrados, respondió Sebastián. Con vista a toda la ciudad. ¿Te gusta? Nunca pensé en si me gusta, es impresionante. Es lo que se supone que debo tener. Fernanda lo miró con esa expresión que él estaba aprendiendo a reconocer, esa mezcla de compasión y desafío. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres en lugar de lo que se supone que debes tener? Era una pregunta simple que abría abismos. Sebastián se encontró pensando en ella durante días, examinando cada aspecto de su vida con nuevos ojos. Su auto, su ropa, su círculo social, todo elegido basándose en expectativas externas en lugar de deseo genuino. La tercera semana, Fernanda lo invitó a una lectura de poesía en una librería independiente de Coyoacán. El lugar era pequeño, lleno de estudiantes y artistas, gente que vivía en departamentos compartidos y trabajaba en cafeterías para poder dedicarse a su arte. Sebastián era probablemente la persona más rica en esa habitación por un margen considerable, y extrañamente, eso lo hizo sentir más cómodo que cualquier evento corporativo al que había asistido. Un poeta joven leyó algo sobre pérdida y redención, sobre encontrar belleza en ruinas. Sebastián miró a Fernanda durante la lectura y vio lágrimas silenciosas en sus ojos. Después, caminando por las calles empedradas de Coyoacán, ella le habló sobre su madre. «Limpiaba casas para pagarme las clases de inglés», dijo Fernanda. «Trabajaba doble turno para que pudiera tomar el examen de certificación de alemán. Cada idioma que aprendí fue comprado con su sudor y sacrificio». Su voz se quebró ligeramente. «Y cuando finalmente tuve éxito, cuando estaba traduciendo para embajadores y ganando más en un mes de lo que ella ganaba en un año, pasaba tal vez 2 semanas al año con ella. Siempre había otra conferencia, otro contrato importante, otra oportunidad que no podía rechazar». Sebastián tomó su mano, sin saber qué decir. «Cuando murió, encontré cartas que había escrito pero nunca enviado», continuó Fernanda. «Hablaban sobre cuán orgullosa estaba, sobre cómo mi éxito valía todos sus sacrificios, pero también había líneas sobre extrañarme, sobre desear que la llamara más seguido, sobre preguntarse si todo el éxito me había hecho feliz». Se detuvieron bajo un árbol antiguo, la luz de las farolas creando sombras danzantes. «No era feliz», dijo Fernanda. «Era exitosa, era respetada, tenía todo lo que se suponía que debía querer, pero no era feliz. Y ahora ella se fue, y nunca podré recuperar ese tiempo». Sebastián la abrazó, sintiendo cómo temblaba contra él. Y en ese momento entendió algo fundamental. Ambos habían sacrificado sus humanidades en altares diferentes, él en el altar del dinero y ella en el altar del logro profesional. Ambos habían descubierto demasiado tarde que esos dioses exigían más de lo que estaban dispuestos a dar. «Mi padre murió hace 5 años», dijo Sebastián en voz baja, «de un ataque al corazón en su oficina, rodeado de contratos y proyecciones financieras. Tenía 62 años y había pasado 40 de ellos construyendo este imperio. Y en su funeral, cientos de personas vinieron, socios de negocios, empleados, competidores. Pero cuando el sacerdote pidió que alguien compartiera una historia personal sobre él, sobre quién era como persona más allá de sus logros profesionales, hubo un silencio horrible. Nadie lo conocía realmente, incluyéndome a mí». Fernanda levantó su rostro hacia él. «¿Tienes miedo de convertirte en él?» «Estaba convirtiéndome en él», corrigió Sebastián, «hasta que te conocí y me mostraste que había otra forma de existir». Durante esas 3 semanas, Sebastián también tuvo que lidiar con las consecuencias de su antigua vida. Vanessa había aceptado la ruptura con sorprendente facilidad, una vez que quedó claro que no había posibilidad de reconciliación. Resultó que ella ya tenía otro prospecto esperando, un productor de televisión con aún más dinero que Sebastián. Sus amigos millonarios reaccionaron con confusión y burla cuando Sebastián rechazó invitaciones a eventos exclusivos porque prefería pasar tiempo con Fernanda. «¿Una mesera?», había dicho Rodrigo, uno de sus amigos más cercanos, con incredulidad genuina. «¿Estás teniendo una crisis de mediana edad? ¿Necesitas hablar con alguien?».
Sebastián había intentado explicar, pero descubrió que no había palabras para hacer que gente que nunca había cuestionado su existencia entendiera por qué él estaba cuestionando la suya. Eventualmente dejó de intentarlo. Algunos amigos simplemente se alejaron, incapaces de relacionarse con esta nueva versión de él. Descubrió que no los extrañaba tanto como pensó que lo haría. En el trabajo, Sebastián comenzó a hacer cambios, pequeños al principio pero significativos. Empezó a tener reuniones con empleados de nivel inferior, no solo con ejecutivos. Escuchaba sus preocupaciones sobre salarios y condiciones de trabajo. Implementó un programa donde cada mes pasaba un día trabajando en un puesto diferente de uno de sus hoteles, desde recepción hasta limpieza, tratando de entender cómo era realmente operar en lugar de solo administrar desde arriba. Su junta directiva pensó que se había vuelto loco. Sus gerentes no sabían cómo responder a un jefe que repentinamente quería saber sobre sus vidas más allá de sus métricas de rendimiento. Pero Sebastián persistió, impulsado por una pregunta que Fernanda había plantado en su mente. ¿Qué tipo de legado quería dejar? No cuánto dinero, sino qué impacto en vidas reales. Una noche, 3 semanas después de su primera conversación en la cafetería, Sebastián llevó a Fernanda a su penthouse por primera vez. Ella caminó por el espacio enorme, tocando superficies de mármol, mirando el arte caro en las paredes, observando la vista espectacular de la ciudad iluminada. «Es exactamente como imaginé», dijo finalmente. «Hermoso, impresionante y completamente vacío de cualquier cosa que te represente realmente». Sebastián miró alrededor como si viera el lugar por primera vez. Tenía razón. Podría ser el penthouse de cualquier millonario en cualquier ciudad. No había fotografías personales. No había libros que realmente hubiera leído. No había nada que dijera quién era Sebastián Román más allá de alguien con dinero para comprar buen gusto. «Ayúdame a cambiarlo», dijo impulsivamente. «Ayúdame a hacer que este lugar se sienta como un hogar en lugar de un showroom». Fernanda lo miró durante un largo momento. «No puedo hacer eso por ti, Sebastián. Necesitas descubrir quién eres y qué quieres. Yo puedo acompañarte en ese proceso, pero no puedo hacerlo por ti». Era otra lección difícil. Sebastián había pasado su vida pagando a gente para que resolviera sus problemas, pero esto no era algo que pudiera tercerizar. Tenía que hacer el trabajo duro de autodescubrimiento él mismo. Esa noche, acostados en la cama de Sebastián mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo, Fernanda le habló sobre su proyecto de traducción. «Estuve pensando en enviarlo a editoriales», dijo en voz baja. «Es aterrador porque podría ser rechazado, pero más aterrador es la idea de mantenerlo escondido en mi laptop para siempre, porque tengo miedo de intentar». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Tú», respondió ella simplemente. «Verte confrontar tu vida vacía con tanta honestidad me hizo darme cuenta de que yo también he estado escondiéndome. He estado trabajando como mesera y traduciendo en secreto porque es más seguro que arriesgarme a algo que realmente importa. Pero seguro no es lo mismo que vivo». Sebastián la acercó más. «Entonces lo hacemos juntos. Tú arriesgas tu traducción, yo arriesgo descubrir quién soy sin las muletas del dinero y el estatus. ¿Y si ambos fallamos?» «Entonces fallamos habiendo intentado algo real», dijo Sebastián. «Eso tiene que ser mejor que tener éxito en vidas que nunca quisimos vivir». Fernanda se rió suavemente. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Hace aproximadamente 3 semanas, cuando una mesera brillante me hizo sentir vergüenza genuina por primera vez en mi vida». Se quedaron así durante horas, hablando sobre sueños y miedos, sobre las personas que habían sido y las personas que querían llegar a ser. Y Sebastián se dio cuenta de que esta intimidad vulnerable y honesta, era lo que había estado buscando sin saber cómo nombrarlo. No era perfecto. Había momentos de fricción cuando los mundos diferentes de los que venían chocaban. Fernanda se molestaba cuando Sebastián inconscientemente trataba de resolver problemas con dinero. Sebastián se frustraba cuando Fernanda rechazaba su ayuda por orgullo. Pero trabajaban a través de cada conflicto con esa honestidad brutal que habían prometido desde el principio. Sin juegos, sin pretensiones. Solo 2 personas rotas tratando de construir algo entero juntas. Y lenta, dolorosamente, maravillosamente, ambos comenzaron a cambiar. Sebastián aprendió a valorar experiencias sobre posesiones, conexión sobre estatus. Fernanda
Aprendió a arriesgar su corazón nuevamente, a confiar que no toda vulnerabilidad llevaba a pérdida. No era una transformación instantánea, era trabajo duro, requería confrontación constante con patrones arraigados y miedos profundos. Pero por primera vez en sus vidas, ambos sentían que estaban viviendo con propósito en lugar de solo existiendo con éxito. Era viernes por la noche, exactamente un mes después de aquella primera humillación en el restaurante Lunar. Sebastián estaba nervioso de una manera que ninguna negociación millonaria jamás lo había puesto. Porque esta noche tenía un plan, y por primera vez en su vida no estaba seguro del resultado. No podía comprarlo, no podía garantizarlo, solo podía arriesgarse completamente. Fernanda terminaba su turno a las 11. Sebastián llegó al restaurante a las 10:30, pero esta vez no pidió sentarse. Esperó afuera, en la calle, observando a través de las ventanas mientras ella se movía entre las mesas con esa gracia que ahora conocía tan bien. Roberto salió a fumar y lo encontró ahí parado como un adolescente nervioso. «¿Qué estás tramando, muchacho?», preguntó con una sonrisa conocedora. «Algo probablemente estúpido», admitió Sebastián, «pero necesito hacerlo de todas formas». «Eso suena a algo que valdría la pena», dijo Roberto, dándole una palmada en el hombro antes de regresar adentro. A las 11 en punto, Fernanda salió del restaurante, ahora vestida con jeans y una chamarra ligera. La sorpresa iluminó su rostro cuando lo vio esperando. «¿Qué haces aquí? Pensé que nos veríamos mañana». «Cambio de planes», dijo Sebastián, extendiendo su mano. «¿Confías en mí?». Fernanda estudió su expresión, vio el nerviosismo y la determinación mezclados ahí. «Esa es una pregunta peligrosa, lo sé, pero necesito que respondas de todas formas». Ella tomó su mano. «Confío en ti». Sebastián la guió hacia su Mercedes estacionado cerca. Fernanda arqueó una ceja, pero no protestó. Condujo en silencio, las luces de la Ciudad de México parpadeando a su alrededor, mientras ella lo observaba con curiosidad creciente. «¿Me vas a decir a dónde vamos?». «Pronto», fue todo lo que respondió. 20 minutos después, se detuvieron frente a su edificio en Polanco. Fernanda lo miró confundida. «¿Tu penthouse?». «Ya he estado ahí». «No como esta noche», dijo Sebastián, y había algo en su voz que hizo que ella no hiciera más preguntas. Subieron en el elevador privado, la tensión entre ellos palpable pero no incómoda. Cuando las puertas se abrieron al penthouse, Fernanda dio un paso adelante y se detuvo completamente. El espacio había sido transformado. Las paredes que antes estaban cubiertas con arte caro e impersonal, ahora mostraban fotografías. Fotografías de ellos durante el último mes, en el mercado de la Ciudadela, caminando por Coyoacán, riendo en su departamento, compartiendo comida en pequeños restaurantes que nunca aparecerían en revistas de lujo. Pero también había otras fotografías, nuevas. Sebastián con empleados de sus hoteles, no en poses formales, sino en momentos genuinos de conexión, escuchando, aprendiendo, siendo parte de algo más grande que su título. Las estanterías que antes contenían objetos decorativos ahora estaban llenas de libros. Libros en español, en inglés, algunos en alemán, que Sebastián estaba intentando leer para mejorar su gramática. Novelas que Fernanda había recomendado, libros de poesía de autores que habían escuchado juntos, incluso una copia de la novela brasileña que ella estaba traduciendo, con notas escritas en los márgenes, donde Sebastián había intentado seguir su trabajo. La mesa del comedor, que probablemente nunca había sido usada para una comida real, estaba puesta con platos simples, comida casera que olía deliciosa y velas que creaban un ambiente cálido en lugar de ostentoso. «Sebastián», susurró Fernanda, sus ojos llenándose de lágrimas mientras giraba lentamente, tomando todo. «¿Qué es esto?». «Es quien estoy tratando de ser», respondió él, su voz temblorosa por la emoción. «Durante semanas me has estado enseñando a ver valor real, a conectar genuinamente, a vivir en lugar de solo existir. Y me di cuenta de que este lugar, este penthouse, que se suponía que representaba mi éxito, era en realidad un monumento a mi vacío». Caminó hacia ella tomando sus manos. «Así que lo cambié. No contraté a un decorador caro ni pagué a alguien para que lo hiciera lucir auténtico. Lo hice yo mismo. Cada fotografía la elegí porque captura un momento donde me sentí realmente vivo. Cada libro lo compré porque quiero leerlo, no porque se vea bien en un estante. Esa comida la cociné yo,
siguiendo recetas que tu madre le dio a la tuya según tu hermano. Fernanda se llevó una mano a la boca, las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Hablaste con mi hermano? Le pedí permiso, dijo Sebastián, porque esto no es solo sobre cambiar mi espacio, es sobre honrar lo que me has dado, sobre demostrar que entiendo lo que realmente importa. La guió hacia la mesa, donde además de la comida había una carpeta. Fernanda la abrió con manos temblorosas y encontró documentos legales. Es la creación de una fundación, explicó Sebastián, observando su rostro mientras leía, enfocada en apoyar traductores y estudiantes de idiomas de familias de bajos recursos. Quiero que madres como la tuya no tengan que elegir entre trabajar 3 empleos o darles educación a sus hijos. Quiero que jóvenes brillantes tengan acceso a las oportunidades que tú tuviste que comprar con el sacrificio de tu madre. Fernanda lo miraba con una expresión que Sebastián no podía descifrar completamente, una mezcla de amor y asombro y algo más profundo. La fundación necesita una directora, continuó él, alguien que entienda ambos mundos, que hable los idiomas, que conozca los desafíos reales, alguien que pueda tomar algo con recursos y convertirlo en algo con significado. Sebastián, no tienes que responder ahora, se apresuró a decir. Sé que es mucho. Sé que has estado trabajando en tu traducción, que tienes tus propios planes, pero quería que supieras que hay opciones, que puedes hacer algo que importe sin sacrificar tu vida en el proceso, y que yo quiero ser parte de eso, parte de construir algo real contigo. Fernanda dejó los documentos sobre la mesa y caminó hacia las ventanas del piso al techo, mirando la ciudad iluminada abajo. Sebastián esperó, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Finalmente, ella habló sin voltear. Hace un mes, cuando intentaste humillarme en ese restaurante, vi todo lo que estaba mal en el mundo. Privilegio sin compasión, poder sin propósito, éxito sin alma. Y te odié por un momento. Te odié por representar todo lo que había aprendido a despreciar en mis años sirviendo a los ricos y poderosos. Se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas, pero también con algo que se parecía a la alegría. Pero luego te vi avergonzarte genuinamente. Te vi escribir esa disculpa con mano temblorosa. Te vi volver, no para sentirte mejor contigo mismo, sino para confrontar realmente quién eras. Y en ese momento supe que eras diferente, o que podrías serlo. Caminó de regreso hacia él, tomando su rostro entre sus manos. Este último mes ha sido el más difícil y el más maravilloso de mi vida. Difícil porque me obligaste a confrontar mi propio miedo, mi propia tendencia a esconderme, en lugar de arriesgar. Maravilloso porque por primera vez desde que mi madre murió, sentí que tenía un propósito más allá de solo sobrevivir. Fernanda, dijo Sebastián, su voz quebrándose, necesito que sepas que te amo. No estoy diciendo esto para manipularte o para que aceptes la dirección de la fundación. Lo digo porque es verdad, porque me he pasado 35 años sin saber qué era el amor real, y ahora que lo sé, no puedo no decirlo. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Yo también te amo, idiota arrogante reformado. Te amo por tu voluntad de cambiar, por tu honestidad brutal incluso cuando duele, por la forma en que miras el mundo ahora como si lo vieras por primera vez. Lo besó entonces, un beso que sabía a lágrimas saladas y promesas nuevas, a finales que eran realmente comienzos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, dijo Fernanda, sí a la fundación, sí a construir algo significativo juntos, sí a todo lo aterrador y maravilloso que viene después. Sebastián la levantó del suelo, girando mientras ella reía. Cuando finalmente la bajó, caminaron hacia la mesa donde la comida esperaba, pero antes de sentarse, Fernanda notó algo más. En la pared del comedor había una última fotografía, pero esta era diferente. Era reciente, tomada por Roberto sin que ellos se dieran cuenta, el momento exacto en la cafetería El Péndulo, cuando habían decidido intentarlo, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus expresiones serias pero esperanzadas, dos personas al borde de algo que no podían nombrar, pero que se atrevían a perseguir de todas formas. Debajo de la fotografía, en caligrafía cuidadosa, Sebastián había escrito algo. Fernanda lo leyó en voz alta, su voz temblando con emoción. El día en que decidimos ser valientes juntos. Esa es la fecha más importante en mi calendario ahora, dijo Sebastián, abrazándola desde atrás.
No el día en que cerré mi primer acuerdo millonario, ni el día en que heredé la compañía, sino el día en que dos personas rotas decidieron que asustados pero honestos era suficiente para empezar. Cenaron esa noche en el penthouse transformado, compartiendo la comida que Sebastián había preparado con sus propias manos, contando historias sobre sus días, planeando el futuro de la fundación, soñando en voz alta sobre todo lo que podían construir juntos. No era perfecto. La comida estaba ligeramente salada y uno de los platillos se había quemado un poco en los bordes, pero sabía mejor que cualquier cena de 5 estrellas porque estaba condimentada con amor real y esfuerzo genuino. Cuando terminaron de comer, se sentaron en el sofá que antes había sido solo una pieza cara de diseñador, pero que ahora tenía mantas que Fernanda había traído, cojines que habían elegido juntos, libros apilados en la mesa de centro que ambos estaban leyendo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Fernanda acurrucada contra él. ¿Qué? Que tomó que intentaras humillarme para que ambos encontráramos nuestra humanidad. Que tu peor momento se convirtió en el mejor momento para ambos. Sebastián besó su cabeza, respirando el aroma de su champú mezclado con el olor de velas y comida casera y vida real. Entonces supongo que le debo una disculpa más elaborada. Gracias por responder en alemán aquella noche. Gracias por no dejarme salirme con la mía. Gracias por verme como podía ser en lugar de como era. Gracias por estar dispuesto a convertirte en esa persona, respondió ella. No todos tienen ese coraje. Afuera, la Ciudad de México pulsaba con vida. Millones de personas viviendo sus propias historias de amor y pérdida, de transformación y redención. Pero en ese penthouse en Polanco, dos personas que nunca debieron encontrarse habían construido algo imposible y absolutamente real. Sebastián Román ya no era solo el millonario vacío que había intentado humillar a una mesera para entretenerse. Era un hombre aprendiendo a vivir con propósito, a amar sin condiciones, a construir algo que importaba más allá de números en cuentas bancarias. Fernanda Méndez ya no era solo la lingüista escondida sirviendo mesas mientras evitaba arriesgar su corazón. Era una mujer redescubriendo su poder, su pasión, su capacidad de construir el tipo de legado que su madre hubiera estado orgullosa de ver. Y juntos, asustados pero honestos, rotos pero sanando, eran exactamente lo que ambos necesitaban. No una historia de un millonario salvando a una mesera pobre, sino una historia de dos personas salvándose mutuamente de vidas que nunca quisieron vivir, construyendo juntos una vida que valía la pena despertar cada mañana. Era un final, pero más importante, era un comienzo. Y mientras las luces de la ciudad brillaban afuera y el futuro se extendía ante ellos, con todas sus posibilidades aterradoras y maravillosas, Sebastián y Fernanda supieron con certeza absoluta que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar y que ninguna cantidad de éxito profesional podía replicar. Habían encontrado amor real, propósito real, vida real, y eso, finalmente, era suficiente.